Platiquemos en esta ocasión con Gaby Porra Rangel, psicóloga, quien está precisamente muy interesada en el tema del cuidado, de la prevención, del buen desarrollo de la niñez. Ella es presidenta del Centro de Capacitación en Prevención del Abuso Sexual Infantil y también directora de Intégrate, también catedrática en universidades aquí en Guadalajara. Y a mí me da mucho gusto saludarte. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta aquí, bueno, pues innovando con la tecnología, ¿no? Ya más de 120 días, pues ya nos hicimos y nos habituamos a ella, pero muy contenta de que creemos un espacio, de que se genere un espacio para que podamos hablar sobre lo que efectivamente bien defines, me apasiona y que ha sido como mi trabajo de todo este tiempo profesional, el cuidado y salvaguarda de nuestra infancia. Y creo que para las personas que nos ven, vamos a traer a esta conversación el caso del funcionario de Puerto Vallarta que fue encontrado en la vía pública dentro de su vehículo con una menor de 10 años completamente desnuda. Cuando comienza el proceso hacia esta persona, ya en un proceso con las autoridades, con el juez determina que este exfuncionario público en el área de seguridad de Puerto Vallarta no se le puede señalar por el delito de corrupción de menores, que es todo aquel acto que provoca el desarrollo, la intención de manipular o de hasta de prostituir a un menor, etcétera. No se le puede imputar el delito de corrupción de menores por algo que nos dolió y es que según el juez, la menor no sintió placer, Gaby. No, bueno, mira, me lo dices, lo escucho, lo leo y entre que quiero llorar, me quiero enojar, me quiero frustrar, porque pues hemos dedicado mucho tiempo y también tengo que decirlo, muchas instancias públicas han dedicado tiempo para poder trabajar la prevención, la erradicación del abuso y la violencia, como para que un funcionario público primero cometa el acto, pero además el que debería de ejercer la autoridad, tengo una respuesta sin ningún sustento, ni teórico, ni lógico, ni moral, ni de ningún tipo. O sea, yo entiendo que la justicia debe ser ciega, pero no puede ser omisa, o sea, y no puede ser ignorante. Entonces, bueno, pues ya sabrás lo que no significa un comentario de esta naturaleza. Eh, ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay que empezar por definir el concepto abuso sexual infantil. Cuando nosotros hablamos del abuso sexual infantil, es el utilizar el cuerpo de un menor con la intención de gratificarse de forma sexual. ¿Qué quiere decir? Que yo utilizo a este infante como instrumento de placer. No sé qué pueda caber en ese espacio, en ese vehículo, en ese momento en donde hay una niña de 10 años desnuda y un adulto dentro de él sin ninguna condición de consanguinidad, ni ninguna justificación de se le estaba quemando la ropa y se la quité, tenía una erupción y entonces tenía que quitarle el tejido porque es alérgica al tejido de la ropa, y además ni siquiera es mi familiar como para yo tomarme esas atribuciones. Entonces, ese es lo que se tipifica según el DSM-5, todo lo que tenga que ver con abuso sexual infantil. Esta interacción de este adulto sobre un infante con la intención de gratificarse. Hay una condición de asimetría, es obvio, hay alguien más desarrollado, evolutivamente más pensante, hipotéticamente, sexualmente más avanzado con respecto a nuestra infante. Pudiéramos encontrar abuso sexual infantil entre menores con una diferencia de 5 años. Pero aquí estamos hablando de todas las alevosías, todas las que tú puedas entender o encontrar. Sí, un completo abuso que también hay un señalamiento, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que no hubo penetración. Y eso pareciera que al daño que se le ocasiona a la menor, pues entonces también es menor y no pasa nada porque no hubo no llegó a tal nivel. Sin embargo, hay algo muy, muy interesante que tú mencionas, que tú has propuesto al momento de tocar este tema, que es precisamente cómo las agresiones sexuales, por mínimas que éstas sean,
pueden entorpecer el sano desarrollo de nuestra niñez. Si gustas, yo te preparé una presentación que me gustaría compartirte, una presentación en diapositivas, para poderte, no quiero ser muy teórica, en realidad es muy simple de entender esta temática. Hay estudios muy importantes y nuevos, ni siquiera son estudios viejos o obsoletos, que sería el término, ¿no? En donde nosotros hablamos, precisamente el autor, que es Finkelnor, habla precisamente de las experiencias adversas de la infancia. Te explico. Toda persona está construida por 3 elementos vitales. El temperamento, que es la fuerza de respuesta con la que yo nazco, y ese está heredado. Todas las normas, reglas, principios y valores que le dan a mi persona, que son las que fortalecen a mi carácter o templan a mi temperamento. Y el tercero de ellos, que forma mi personalidad, es el contexto familiar y social. Aquí entrarían las experiencias. ¿Qué tan vinculado estoy a mi familia? ¿Qué tanto afecto, atención y cariño me dieron? ¿Cómo se comunica mi familia? Si hay a lo mejor situaciones de riesgo como alcohol, como drogas, como violencia. Si he tenido experiencias tan dolorosas y adversas, que es el término, que impactan a mi desarrollo, como la violencia sobre mi persona, la negligencia en el trato, el abuso sexual, todo este tipo de elementos alrededor. Estos 3 forman mi personalidad. De ahí que entonces el autor, Finkelnor particularmente, que es el autor, se pone y analiza desde este modelo del ecobiodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que quiero voltear a ver al sujeto desde su construcción física, desde su entorno social y desde la evolución, si yo estoy teniendo un desarrollo esperado para la edad. Y entonces, desde este modelo del ecobiodesarrollo, ya no hablamos de una evaluación de un niño o de una valoración de un niño, niña o adolescente en base a lo que comporta o observo, sino lo hago en base al entorno en el que vivo, en base al impacto que este entorno le genera, en base a si cumple lo típico o esperado según su desarrollo. Y entonces de ahí sabemos que de los 0 a los 5 años es vital la intervención y la atención física, psicológica, cognitiva, emocional, social que un niño recibe, porque eso va a garantizar que tenga un buen desarrollo. Bien, ¿cuáles son las secuelas que nosotros vamos a tener ante experiencias, el término es así, adversas de la infancia? Es un trastorno al desarrollo, es un impacto a la construcción de la personalidad y es una disminución de sus habilidades. Piénsalo, Trini, que lo piensen quienes hoy nos están viendo y escuchando. Si yo debería de ser cuidado, amado y no expuesto y vivo lo contrario, pues es un hecho que nos vamos a poner en una situación de indefensión, de baja de mis defensas. Lo vivimos hoy con la pandemia. Nada más nos cambiaron la dinámica diaria y estamos generando estrés, angustia, ansiedad, o sea, todas estas emociones porque no puedo tener control sobre lo que está sucediendo alrededor. Para concluir, te diría, mira, este es Finkelnor, que fue uno de los por ahí que expuse en las redes, ¿no? Finkelnor ha sido alguien, está vivo todavía, es un psicólogo que ha estado investigando durante mucho tiempo todo lo que tenga que ver con situaciones que no le abonen al desarrollo de nuestros infantes. Y ya en años anteriores, estos otros 2 autores ya habían hecho una lista de qué califican como experiencias adversas. Una experiencia adversa se vuelve adversa por el impacto que tiene, por la frecuencia y la intensidad en la que la vivo, o por lo que altera a mi construcción sana, ¿no? Entonces, estas experiencias son angustiantes, son recurrentes, son crónicas y al sumarse generan un impacto al desarrollo. Y las estás viendo ahí, precisamente es el que está en color más lilita, Finkelnor, ¿no? Y habla desde el maltrato, tanto emocional, físico, el asalto sexual, ahí está, el abuso, ¿no? La negligencia, el abuso de que si hay adicciones en mi casa,
que si mi madre es tratada violentamente, que si hay enfermedades mentales en mi casa, que si los padres se separan, que si hay el encarcelamiento, bajo nivel socioeconómico, la victimización, otros niños acosándola o molestándola, el aislamiento, el rechazo, la exposición a la violencia comunitaria, como ahorita los linchamientos o la agresividad en los entornos. Y te decía que también tengo muy claro que las personas que van a estar ahora a favor de nuestra niña para poder hacer el ejercicio de la justicia, pues seguramente serán personas más profesionales y sobre todo muy puntuales. Particularmente tengo conocimiento de quien se le va a asignar como la perito y sé que es una persona entregada, comprometida, toda una guerrera, ¿no? En este trabajo de la defensa de la infancia, pero sobre todo de la defensa de la violencia de género, ¿no? Contra la violencia de género. Compartía que no solamente hay un impacto en el desarrollo, como las personas pudiéramos entenderlo, ¿no? Se le va a ver angustiada, se le va a ver ansiosa, se le va a poner a lo mejor dispersión, más alterada. Hay también un impacto a la plasticidad neuronal. O sea, estamos hablando que cuando tú me sometes a estrés tóxico, estrés crónico, cuando tú habitualmente me estás violentando, porque me queda claro que para que esta niña terminara en la condición en la que terminó, pues es alguien que ha tenido similares experiencias. O sea, piénsalo en el común de cualquiera. O sea, es un hecho que cualquier otro niño en una condición no tan expuesta como la que ella tuvo, hubiese tenido una respuesta muy diferente, estar llorando, estar alterada, estar molesta, estar agobiada, estar angustiada. Digo, no se describe cómo estaba, pero quiere decir que tenemos una niña que ha sido violentada reiteradamente, ¿no? Y entonces esto también lo hace muy complejo, porque entonces estamos teniendo efectivamente una alteración. Cuando tú vives como niño y cuando tú eres un niño también y vives estas experiencias adversas, el cerebro se impacta. Es como si las conexiones neuronales se rompieran. Inclusive yo tengo aquí en esta lámina, ¿no? Un cerebro normal con muchas conexiones y en la parte de abajo un cerebro con menos conexiones. Entonces esta neurona no puede hacer buen contacto. Por eso los niños se ponen reactivos, enojados, intolerantes, sobrereaccionados, porque este cuerpo está incómodo, no se siente bien con lo que está viviendo. Y luego tenemos que impacta la escuela, impacta las relaciones, impacta el seguimiento de instrucción en la casa, ¿no? Y tenemos, cuando no se ha trabajado, cuando no se le ayuda a bajar el estrés, cuando no se le arropa con afecto, con respeto, pues comportamientos de riesgo. Después desarrollan conductas de adicciones, de alcoholismo, de promiscuidad, de riesgo total, ¿no? Delincuencia, y finalmente, pues se pueden hasta vincular a enfermedades discapacitantes hasta que tenemos, en el peor de los casos, las muertes tempranas de estos niños, todo por una experiencia o por el cúmulo de experiencias de adversidad en la infancia. Entonces, qué vital trabajar sobre la salvaguarda de nuestros pequeños. Y sabes qué, Gaby, me pongo a pensar ahorita que a lo mejor estamos muy enfocados y enfocadas en que a este sujeto, al exfuncionario público, se le castigue. Y también estábamos o estamos muy inmersas en el hecho de que al juez se le retire del caso, cosa que ya se logró afortunadamente, pero ahora viene esta parte donde ya no queremos al juez en el pleno uso de sus facultades profesionales porque violentan la dignidad de las personas, como lo vimos ahorita, al no tener contemplado precisamente los derechos humanos como su base en el ejercicio profesional. Y se nos olvida que la pequeña está precisamente ahorita viviendo un proceso judicial de una u otra forma, no directa o indirectamente, que está viviendo dentro de casa un proceso donde todos están estresados y tú no sabes, nosotros no sabemos cómo la están tratando, si en realidad está bien, siendo bien cobijada por toda la sociedad o ya está una vecina señalándola de que por su culpa
Vallarta está convertido en un caos. Yo estoy tratando de unir todas las posibilidades, porque de todas esas posibilidades se puede dar una o se pudieran dar todas, y entonces continuar el mal desarrollo de la niñez. Mira, tenemos aquí, primero quiero felicitarte porque das en el punto clave. Entiendo que como sociedad queremos la justicia inmediata y queremos como el resarcir el daño, el puntualizar quién equivocó o quién hizo lo correcto. Y hasta ahí está bien, pero esto que tú estás mencionando sucede en muchas de las veces. La víctima queda invisibilizada en el propio problema. Es como haber movido tanto el agua, ¿no? Esta agua lodosa, la movimos tanto que quedó tan oscura, que quedó tan poco transparente, que no podemos tener una línea conductora de trabajo. Te pongo esta diapositiva en donde dice que ante la develación de un secreto, que aquí fue el atrapamiento de un momento delictivo o de tomar a alguien, ahora sí que con las manos en la masa, ¿no? Estaba ahí en la acción y en el momento. Esta develación del secreto o esta revelación de este acto de violencia, de abuso, tiene dos objetivos y casi siempre la mayoría cambia el objetivo secundario. Hay que esclarecer el hecho, qué pasó, cómo pasó, desde hace cuánto pasa, cuándo se lo hicieron, cómo se lo hicieron, qué fue lo que le hicieron, ¿no? Hay que sancionar, hay que agarrar al responsable y hay que hacerle que pague, ¿no? Y hay que pedirle que repare el daño, cuando en realidad tu primer objetivo, y lo marca la teoría, es el objetivo primario, que es la salvaguardia y protección integral de nuestro niño, niña y adolescente. Primero revisamos su salud física, luego revisamos su salud emocional y luego aportamos a un proceso de intervención de la dinámica de la familia, porque te vuelvo a repetir, para que un niño termine en este atrapamiento, también hay muchos factores alrededor que lo han vulnerado. Ese es un término también muy interesante que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, si yo tengo un infante al que han vulnerado sus derechos, al que han impactado en su desarrollo y al que han como sometido o expuesto a una experiencia que le va a dejar una huella en su dinámica psicológica, pues es obvio que al primero que tengo que atender es a nuestro infante. Definitivo. Y bien decías tú, además, aunque se han hecho muchos esfuerzos por capacitar a la sociedad, y hablo de la sociedad en general, porque, oye, tú has estado en universidades, tú has estado con funcionarios públicos, tú has estado con los mismos niños y niñas, has estado en los medios de comunicación, seguramente no es el único esfuerzo, el tuyo es muy importante, yo lo valoro muchísimo, la gente te conoce, pero sé y entiendo que has recorrido gran parte del país. ¿Qué pasa? ¿Por qué la resistencia? Porque aquí no es que hagan falta esfuerzos, es que hay una resistencia, Gaby. Yo te doy la razón, sí te diría que hay como una resistencia. No sé si la resistencia opere, porque al final tengo que darme cuenta de un problema de una magnitud enorme. Si yo quiero erradicar el abuso sexual infantil, tendría que erradicar la violencia, porque violencia genera violencia. Nosotros nos damos cuenta, lo vemos en la consulta, que cuando estos niños viven en un espacio que es promotor de la violencia, ¿no? Estas respuestas que tenemos, tú las ves, o sea, el asaltante y todo el mundo lo lincha. Entiendo el cansancio y el desgaste de las personas, pero al final estoy construyendo a mi alrededor una respuesta de violencia. Entonces, para poder erradicar al abuso sexual infantil, hay que erradicarlo desde la violencia, desde el detonante y el activador de la violencia. Entonces ahí ya vienen otros elementos, la pobreza, la falta de oportunidades, la idiosincrasia, la normativa, el que, por ejemplo, ahorita porque se hizo grande y se anunció, ahorita porque los ojos están puestos ahí, pero quieres que te documente. ¿Cuántos de los casos tenemos que las personas van y hacen denuncia
y les contestan cosas como esas, o sea, como, pues la niña no tiene ningún signo físico o el niño no tiene ningún signo físico, no procede. Mejor ni demande porque al final ni les hacen caso. O sea, ¿cómo hay también esta cultura? ¿Por qué? Porque al final es enfrentar y afrontar una realidad que duele. Yo contestaría, en el mejor de los casos, que viven dolor y que eso les hace mejor evadir una reacción y una realidad, y entonces son omisos en su actuar. Pero también creo que no hay conocimiento, que no hay dominio de información científica con evidencia que explica el impacto de cada uno de estos actos. Creo que también pudiéramos considerar que pudiera ser ese uno de las líneas con las que nosotros pudiéramos trabajar e intervenir. Hablarles desde psicotrauma, hablarles desde el impacto de una experiencia y cómo merma el ecobiodesarrollo de un sujeto e impacta a la plasticidad neuronal. No estoy hablando nada más a la moralidad, o sea, estoy hablando de que hay un deterioro del cuerpo. O sea, ¿qué más evidencia? Oye, Gaby, déjame preguntarte, tú ya lo pusiste en una pirámide y nos llevaste a una posibilidad muy lamentable que puede ser hasta el de privarse la vida. En el comportamiento de estos adultos, serán personas que no precisamente vayan enfocadas a hacerle daño a otros, sino simplemente que no tengan un pleno desarrollo de su sexualidad, de su personalidad, a lo mejor ni profesionalmente, aunque tengan una gran capacidad matemática, intelectual para resolver un conflicto, pero no pueden desenvolverse en la sociedad porque algo allá atrás en el tiempo sucedió. Es posible al paso de los años, cuando estos niños ya son adultos, ya son conscientes o dueños de su ser, puedan iniciar un proceso para recuperar esa fortaleza. Sí, la psicología es muy bondadosa y la psicología siempre enmarca que tú puedes deconstruir un evento traumático y reconstruir el simbolismo de este evento traumático. Fíjate lo complejo del abuso sexual infantil en particular. Cuando tú vives un evento de abuso sexual, hay un proceso cognitivo que me dice, esta fue la experiencia que yo tuve, como los pensamientos que en ese momento se generaron. Luego hay otra parte que tiene que ver con las sensaciones. Sentí tristeza, sentí asco, sentí pena, sentí miedo, las sensaciones. Y luego tenemos otra que tiene que ver con el contexto, con la percepción, con lo que estaba sucediendo alrededor y con la imagen, con lo que yo veía. Es que lo veía que era muy grande, es que lo veía que traía su camisa azul, es que lo veía, para finalmente terminar también con estas emociones activadas, porque una cosa es la sensación y otra cosa es la emoción. Entonces tenemos a alguien que tuvo ante un evento de abuso pensamientos, una sensación física, corporal, que luego se vuelve memoria corporal, una sensación, una emoción y una imagen. Cuando tú haces un trabajo terapéutico, hay que retrabajar todos los elementos. O sea, es como si se fragmentaran en muchos elementos traumáticos. Y entonces podemos tener a alguien que ya entendió lo que le sucedió, no pasó a mayores, o sí pasó a mayores, en el caso de las violentaciones, no soy yo alguien que vale menos, y le cambias este pensamiento. Pero ¿qué hace con la memoria corporal? ¿Qué hace con la sensación? ¿Qué hace con la imagen? Entonces, sí es un proceso complejo, sí es un proceso largo, pero siempre la psicología te va a dar la oportunidad en muchos de sus corrientes que maneja de resignificar, así es el término, resignificar un evento traumático, ¿no? Si yo tuve recursos, mi propia resiliencia y dependiendo del evento, yo puedo acomodarlo y sanarlo.
Pero si no, tendré que ir a un acompañamiento. El 0.5% de los niños que viven un abuso reciben un tratamiento psicológico. Y si quieres, pongámonos a prueba con nuestra niña. De las denuncias que se inician, solo el 2% llega a una conclusión, o sea, a un fallo. Eso no quiere decir que un fallo positivo, llega a un fallo, ¿no? Como el caso que estamos viendo ahorita. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. Estamos hablando desde sensibilizar Ministerio Público, que no le diga a una niña, a ver, pero ¿cómo sabes que lo que te hicieron es abuso? O sea, una niña de 8 años, o sea, ¿cómo? La niña le pelaba los ojos y lo volteaba a ver, pues, ¿qué te contesto? ¿Qué te contesto? No, ¿qué me estás preguntando? No te entiendo, ni siquiera entiendo qué me preguntas. O no podemos evaluar a esta niña porque no habla. 3 años con penetración vía oral. O sea, no va a hablar ni puede hablar. Tiene la garganta desgarrada. No va a hablar. No se puede tomar datos porque no habla. No habla y entonces no podemos documentar la denuncia. O sea, entonces no entendemos desarrollo. ¿Quieres que te diga qué pasa cuando alguien tiene un evento traumático? 3 respuestas. Huye. Ataca o se congela. ¿Te queda claro lo que habitualmente le va a pasar a un niño? Se congela. Cuando te asaltan, que luego la gente te dice, entrega las cosas, y tú te quedas así pasmado, no sabes ni qué, te congelaste. Es una respuesta neurológica, ni siquiera la elegiste. El organismo se activó, es más, la amígdala cerebral, así se llama, se activó y te puso enfrente de una respuesta. Lo que hicieron las personas en el camión, en este taxi, como se llame, la combi. Ajá, esa es una respuesta de amenaza y de ataque. O sea, me sentí amenazado y ataqué. O sea, si entendiéramos estos elementos simples, Trini, tú y quienes nos están viendo y escuchando, les está quedando claro. Entonces, siéntate, diputados o senadores o quienes se encargan de hacer las leyes, lleven a un psicólogo forense, que existen expertos. Aquí en Guadalajara tenemos, en la Ciudad de México tienen, siéntenlos verdaderamente expertos con buenas credenciales y que ellos te expliquen de qué estamos hablando, así como está mi lámina ahorita. Así es, Gaby. Ojalá, de verdad, cada vez que dicen, es que capacitamos a 1000, capacitamos a 500, bueno, qué bueno que recibieron la capacitación, pero ahora que esta sea permanente y que aparte estén sujetos a la evaluación, y la evaluación no solamente en escritorio, Gaby, a la evaluación de cada uno de los procesos que has llevado, cómo los has atendido. Quiero que me des un reporte de cada uno de los procesos y me digas en qué terminaron estos procesos. Y entonces ahí sabremos si la capacitación funcionó o no. Totalmente de acuerdo. Inclusive podrías irte a la entrevista con los usuarios, ¿no? O sea, le resolvieron, le atendieron, ¿no? La verdad es que ha habido algunas instituciones que se han movido en cuanto a la atención, pero hay otras que son exageradamente omisas o incompetentes y solamente evidencian la falta de entrenamiento. Claro que también hay que tener actitud, También hay que tener actitud de servicio. ¿Cansan este tipo de historias? Claro que cansan. ¿Asustan este tipo de historias? Claro que sí. Pero alguien tiene que recibirlas en lo que radicamos la violencia sobre las personas, no solo sobre los niños, sobre cualquiera, la violencia de género, la violencia laboral, la violencia social y la violencia hacia nuestros infantes. Gaby, te voy a pedir que tú, que tienes el control de la presentación, claro, que volvamos a tú y yo en la pantalla completa para poder hacer precisamente una charla ya de cierre, claro. de cómo es que con todo lo que está sucediendo, que no es el único caso, estaba leyendo uno en Argentina, donde el juez también lo libera después de haber obligado a su hija de 6 años a practicarle sexo oral. Y decía
que lo dejó libre porque solamente fue un desahogo sexual, no fue una violencia contra la menor. Él fue un desahogo, por lo tanto, el sujeto está libre. Esta forma de interpretar la vida cuando no te pones en los zapatos de los otros definitivamente nos deja en una gran desventaja. Creo que contestaría que cuando alguien contesta o argumenta, ese es el término, cuando alguien argumenta, no sintió placer, solo fue un desahogo, entonces nuevamente estamos dejando a nuestros niños, niñas y adolescentes como carentes de voz y voto, como entes independientes en un desarrollo y en una evolución que debe de cumplirse y respetarse. Y pareciera que entonces queremos llevar a estos niños a este mundo adulto. O sea, pues bueno, los hombres y las mujeres, pues bueno, así es como se resuelve, cuando en realidad estamos hablando de un niño en un momento de desarrollo en donde no le corresponde tener este tipo de experiencias y donde no debería de ser esperado y usual que tú termines como concediendo el uso de este cuerpo para tu beneficio. Creo que mientras que no volteemos a ver a los niños como sujetos de derecho, vamos a seguir teniendo leyes omisas o resoluciones absurdas que terminan nulificándolos. O sea, ¿dónde está el yo sí quiero? ¿Dónde está el concedía la relación? ¿Dónde está acepté la relación? ¿Dónde está asumí el impacto de la relación? O sea, ¿dónde está todo eso que nos dice que son los principios eje para una sana sexualidad? Que sea sana, que sea acorde a la edad, que sea responsable, que sea propia del desarrollo. ¿Dónde están estos elementos? Entonces, me parece que no volteamos a ver a nuestros niños como sujetos de derecho. O sea, no nos pertenecen, nos obliga a la salvaguarda de su integridad. Sabes que de repente pienso que hemos regresado como al pasado, o no sé si nunca hemos evolucionado en esa parte donde se sigue pensando que el niño o la niña es un adulto en proceso de formación, o sea, que por sí mismo no es nada. ¿Sí? Como si estuviera precisamente carente de todas estas características que solamente lo hacen válido y que solamente lo posee el adulto. Y creo que estamos en un error muy grande y que yo agradezco mucho, Gaby Porras, que me hayas regalado estos minutos para salirnos un poquito, porque tenemos que estar pendiente de que la ley se cumpla, pero sí observar la otra parte donde tenemos que cuidar a nuestros niños y ser precisamente a lo mejor todavía más, insistir más en el cuidado de la niñez que en los mismos castigos de los adultos, ¿no? Que ojalá la ley por sí misma se encargara de ellos y nosotros como sociedad nos encargáramos del buen desarrollo de nuestra comunidad. Gaby, muchísimas gracias. ¿Y la gente dónde te puede localizar? Muchísimas gracias, pues ya estamos nosotros aquí en Intégrate, dado que somos servicios esenciales, hemos estado a la disposición de todos aquellos que han tenido esta necesidad por ansiedad, por manejo de depresión, por presión, estrés crónico, en el 3817-8363, en Intégrate, y bueno, pues tratando de ser un espacio de comprensión, de restaurar la salud emocional y mental, y bueno, pues ahí estamos para todos los que a lo mejor gusten de tener un espacio para poderse encontrar y retomar la calma. Así es. Gaby, te agradezco mucho y me da mucho gusto que ahora nos encontremos en esta maravilla de las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego y a ustedes muchísimas gracias por habernos atendido.